Buenas, bienvenidos a Lo Bruto. Yo soy Alfonso y hoy os voy a hablar de... No del viaje. El viaje, tengo que editar el episodio que ya estuve el otro día grabando más de 1 hora seguido sin parar. Y me queda una edición. Quizá este fin de semana que viene lo tenga listo. No prometo nada. ¿Qué más? ¿De qué voy a hablar hoy? Hoy no me acuerdo. Y mira que me lo apunté. Estoy aquí saliendo del garaje a las zonas comunes. Ah, sí. De cositas que me he traído de Lleida. De casa de mi hermano, del piso de mi hermano. Y básicamente, si ya tenía yo cacharros con los que estar literalmente cacharreando, valga la redundancia, estos días que se vienen, ¿no? Las tardes y tal, que yo tenía libre en cierta medida, pues me he traído más cacharros todavía. ¿Y qué cacharros son esos? Bueno, hace tiempo, ya el año pasado o el anterior, encontré la Game Boy Color que teníamos de chicos mis hermanos y yo y la limpié. La desmonté entera, la limpié por dentro completamente con bastoncillos de estos de tipo del oído, con alcohol y demás, y la dejé limpísima. Le quité toda la mugre que tenía por dentro, por toda la rendija, y la pude encender, pero no tenía ningún juego con el que jugar a la consola. Entonces, bueno, el otro día, estando en casa de mi hermano, le dije: oye, ¿tienes algún juego que me pueda llevar? Porque yo sabía que los tenía él. Me dijo: sí, llévate todos. Incluso, toma, la Game Boy Advance SP edición Zelda que teníamos chicos, para ti, no funciona. Intenta arreglarla. Toma más juegos del Game Boy. O sea, de Game Boy no, perdón, de Nintendo DS. Y llévate la consola, que tampoco funciona. Nuestra Nintendo DS Lite blanca, que yo creo que fue la que, aparte de la DS, ¿no?, que salió, fue la que más boom y más consolas vendió durante una época de esa gama de consolas. Entonces, bueno, pues eso es lo que tengo. La idea en un futuro cercano es desmontarlo y volverlo a montar todo para que funcione como si fuese el primer día. Así que a ver qué tal sale la cosa y demás. Y lo ideal pues sería poder jugar. Nosotros en nuestro momento de uso de consolas de este estilo, lo que teníamos, aparte pues casi una veintena de juegos me ha dado mi hermano, que algunos no me suenan, yo creo que se los ha comprado él a posteriori. Eran cartuchos en los que tú metías una micro SD o la mini SD incluso, que ahora ya es muy difícil encontrar tanto mini SD como adaptadores de micro SD a mini SD. Y con eso pues nos teníamos todos los juegos que queríamos y más. De hecho, aún es posible encontrar muchos juegos, ¿no?, para distintos emuladores de Game Boy, Game Boy Advance, Nintendo DS y demás. Y bueno, ahora, o sea, puedo volver a tener una consola portátil en la que jugar, básicamente. Hay modificaciones que se le pueden hacer a la consola, por ejemplo la Game Boy Color, para que la batería le dure mucho más. Y la batería que trae, por ejemplo, la Nintendo Game Boy Advance SP, traía una batería y esa solía tener muy poca duración. Y ahora ya en el mismo tamaño, con el mismo voltaje y demás, los hay, o sea, el mismo tamaño de medidas, ¿vale? Pero la capacidad de batería es bastante mayor. Pues
porque la tecnología ha evolucionado básicamente, y se la puedes colocar en la consola, ¿no? Y lo mismo ocurre con la Game Boy, con la Nintendo DS, perdón, la Nintendo DS Lite. Y bueno, la idea que tengo, la Game Boy DS, o sea, la Nintendo DS, va a costar bastante más arreglarla, porque tiene partes de plástico ya incluso rotas de la presión que hace la batería contra el plástico y contra todo. Entonces, bueno, mi idea al menos es sacarle la batería para que no siga buscando o haciéndose espacio, y luego coger y ver si tal cual funciona, aunque ya mi hermano me dijo que algunos botones no funcionaban. Y lo mismo de la Nintendo, o sea, de la Game Boy Advance SP. No tiene en principio la batería hinchada, pero la idea es cambiársela y ver poco a poco qué piezas voy a ir necesitando cambiar, desoldar y volver a soldar y demás, porque también me comentó que había algún que otro botón que no iba bien. Así que bueno, a falta de comprarme una consola estilo retro para poder llevar pues tanto juegos de retro, de aquellas consolas de aquellos tiempos, consolas que tienen un sistema operativo que tienen muchísimos emuladores y con los que puedes jugar a muchísimos juegos desde Nintendo, desde Ataris, PS1, o sea, PlayStation 1, PlayStation 2, PSP, juegos incluso de Android pueden llevar y funcionar, incluso, ya que pueden correr Android, estas consolas nuevas que están saliendo, se pueden instalar aplicaciones que yo ya he probado en el móvil para correr juegos de Steam, jugar a juegos de Steam en las consolas portátiles estas que llevan, pues no sé qué sistema operativo llevarán, pero llevan un procesador de móvil básicamente, y se puede jugar sin problema en dicha consola a juegos de ordenador. Así que la verdad es que bien, bueno, es bien porque tengo ahora entretenimiento por las tardes, ¿no? Mucho más entretenimiento que ya tenía, y que bueno, pues ahora podré tener otro proyecto más abierto metido en un cajón. Y luego eso, una vez que termine esto, como sé que las consolas estas retro, entre comillas, entenderme, son consolas nuevas que tienen emuladores para juegos antiguos, pues podré coger y ir ahorrando, por supuesto, aunque bueno, tendré que ir comprando piezas, y ya en un futuro pues tener estas consolas que tienen pantallas pues de móvil, OLED, y con unos precios bastante asequibles. Una consola de estas con pantallas de dos pantallas táctiles de 6 pulgadas, una de 4 la otra, con botones, con esto, con lo otro, con 2 o 3 gatillos, o sea, preparadas para llevártelas y poder jugar cualquier tipo de juego, desde una Atari o antes a una en PlayStation 2, pasando por la Game Boy, o sea, Game Boy otra vez, por la Nintendo, lo diré, por la Nintendo DS. Todo eso por unos 250, depende de la capacidad que tú quieras comprarlo, ¿no? Pero desde 250 ya vi que había salido esta semana una nueva consola. Thor se llamaba, no sé la marca, la consola era Thor, básicamente del dios. Tienen una que se llama Odin y demás, esta marca. Y eran desde 250 euros. Ya luego, si querías que tuviese más RAM y más capacidad interna, con mejores procesadores y demás, pues se subía a los 350 euros. Creo que la que más costaba, que tenía, no recuerdo bien, pero creo que eran 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento con el procesador Snapdragon 8 algo,
eran 450 euros, que no es un baladí, no es poco dinero, pero para ser empresas independientes que hacen tiradas pequeñas y demás, con unos acabados que en principio tienen muy buena pinta, eh, creo que está a muy buen precio. Pero eso no llegará este año, quizás llegue el año que viene o al siguiente, si es que no se me quitan las ganas de comprarme una en este tiempo, ¿no? O sea, hasta que llegue ese tiempo. Y bueno, pues eso era lo que me he traído desde Lleida. Un par de consolas portátiles antiguas que echarle la mano para restaurar y disfrutar jugando a juegos con los que de pequeño me fascinaba jugar, ¿no? Sí que una cosa que no encontramos allí en el piso de mi hermano fue el cargador de la Game Boy Advance SP, que a lo mejor lo único que tiene es que no tiene batería y ya está. Pero sí que encontramos el cargador perdón, de la Nintendo DS. Así que nada, tendremos que ver qué es lo que hay por ahí, qué no hay y ver si podemos arreglarlo y demás. Si no, a las malas, bueno, pues compramos un cargador para la Game Boy Advance SP y le echamos nuestros ratitos, nuestras cosillas todos los días. Eh, pero bueno, espero que no sea un pozo de dinero. No creo. Creo que algunas piezas, ya miré las baterías estaban por 15 euros, 10 euros y demás. El cargador no creo que supere los 20 euros. Bueno, pues ya van ahí 20, 30 euros. Y bueno, 20, 30 euros, no, perdón. 25, 40 euros. Así que bueno, eso. Un poco. Ahí está aparcado el coche, perdona por los pitillos. Un nuevo proyecto que tener en cuenta para este año. Este año y los meses que lleguen, ¿no? Y bueno, espero que os haya gustado este episodio. En la nota del mismo os dejo los métodos de contacto y enlace de afiliados. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.